primeramente tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Para este día vamos a hacer el desarrollo de este contenido de aprendizaje. Para ello vamos a ver primeramente la parte teórica y luego vamos a ver un pequeño fragmento y un documental sobre enfermedades raras, ya que vamos a estar estudiando algunas anomalías cromosómicas que producen síndromes y así también algunas mutaciones genéticas. Y para poder contrastarlo luego de la clase, vamos a ver ese corto documental. Así que vamos a iniciar. ¿Cuál será el indicador de logro que vamos a buscar en el desarrollo de esta temática? Conocer las características de los tipos sanguíneos y de las anomalías en el genoma humano. Vamos a iniciar con los grupos sanguíneos. De seguro hemos escuchado lo que son los tipos de sangre, que hay transfusiones de sangre, e incluso hoy en día se dona sangre. Pero para ir explicando qué grupos pueden compartir a otros respectivamente, me gustaría conocer sobre qué tipo de sangre son. Si me comparten, por favor, y si conocemos esa información sobre nuestro tipo de sangre, si somos A, si somos B, si somos AB o si somos O. A, soy A. Muy bien. Los demás, si me comparten en el chat o así también habilitando su micrófono, ¿qué tipo de sangre son? Yo no sé, pero creo que O. Muy bien. Tipo AB, profe. Muy bien, gracias. Y cuando hablamos de los grupos sanguíneos, vamos a referirnos a 4 en particular. Y vamos a aprender qué tipos nos pueden donar a nosotros y así también a cuáles podemos brindar lo que es nuestra sangre. Vamos a iniciar con el grupo sanguíneo A. Estos se caracterizan por producir antígenos A en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en el plasma. En otras palabras, las personas que tienen tipo sangre A pueden donar a los grupos AB y al grupo O. Sin embargo, las personas tipo A no pueden donar a los tipo B porque desarrollan lo que son anticuerpos anti-B. Así también tenemos el grupo sanguíneo B, aquellas personas que son tipo B en cuanto a su grupo sanguíneo, producen antígenos B dentro de lo que son sus glóbulos rojos y asimismo producen anticuerpos anti-A en el plasma. En otras palabras, las personas que tienen tipo de sangre B no pueden recibir del tipo A. Sin embargo, pueden recibir de lo que es el grupo AB y asimismo del grupo O, que es el donador universal de sangre. Así también tenemos el grupo AB, en el cual yo también me incluyo dentro de lo que es este tipo sanguíneo, los cuales se caracterizan por producir antígenos A y B en los glóbulos rojos y no producen anticuerpos. Es un receptor universal de sangre. En otras palabras, las personas que tenemos sangre tipo AB podemos recibir de las personas que tienen tipo A, tipo B y tipo O respectivamente. Prácticamente somos receptores de los demás grupos sanguíneos. Sin embargo, únicamente podemos brindar sangre al grupo A y al grupo B respectivamente y no al grupo O. Y por último tenemos al grupo O, en el cual este se caracteriza por no producir antígenos A ni B dentro de lo que son sus glóbulos rojos y poseen anticuerpos anti-A y anti-B dentro de lo que es el plasma. En otras palabras, las personas que son ORH positivo o ORH negativo pueden donar a los demás, tanto al tipo AB, al B y al A. Sin embargo, como tienen y desarrollan lo que son anticuerpos anti-A y anti-B, no pueden recibir sangre del tipo A, del tipo B y del tipo AB. Únicamente, solo los miembros de su mismo grupo sanguíneo pueden lo que es donar sangre a las personas que tienen tipo. Y de esta manera podemos comprender cómo se esquematiza lo que es este proceso de los antígenos y las células sanguíneas. Vemos el tipo sanguíneo A y los antígenos respectivamente, tipo sanguíneo B, que están alrededor de lo que es la célula sanguínea, lo que son los antígenos, tipo AB y tipo sanguíneo.
Y de esta manera podemos ver claramente la clasificación de los grupos sanguíneos. Así también vamos a desarrollar lo que es este aspecto en particular, que es una suma de lo que vimos en la clase pasada, que es referente a las anomalías cromosómicas. Hablábamos de que habían algunas enfermedades relacionadas al cromosoma X, como por ejemplo la calvicie, la hemofilia, entre otros problemas como las displasias. Pues dentro de esas anomalías, en lo que son los nuevos descendientes, provienen directamente de los cromosomas. Y cuando hablamos de una anomalía cromosómica, lo podemos definir como la variación en el número de cromosomas. En otras palabras, cuando no hay una cantidad de 23 pares de cromosomas en el nuevo descendiente, vamos a hablar de que hay presencia de una anomalía. Así como, por ejemplo, podemos decir de que en el caso de estas anomalías, producen lo que es un mismo fenotipo. En otras palabras, los pacientes que sufren este tipo de problema a nivel cromosómico y por ende anomalías, suele replicarse lo que es el mismo cuadro clínico a las personas que presentan la misma variación en el número de cromosomas. Y cuando hablamos de ello, nos vamos a referir a los síndromes. Todos los síndromes que podemos escuchar hoy en día, dentro de lo que es el campo de la medicina, hacen alusión directamente a anomalías de carácter cromosómica. Y tenemos acá el ejemplo del síndrome Down. De seguro todos conocemos lo que es un caso de este síndrome, los cuales son producto de la trisonomía 21. En otras palabras, el par de cromosoma 21 tiene lo que es un cromosoma más. Y esa disparidad hace de que se desplace lo que es un cromosoma al par 22 y luego del par 22 al par 23 y se cree lo que es un nuevo par. Sin embargo, queda lo que es dispar, ya que normalmente las personas que no tenemos discapacidades o asimismo no presentamos anomalías cromosómicas, tenemos lo que son 23 pares de cromosomas. Pues ese cambio en lo que es el cromosoma 21 en ese par, agregando lo que es uno más, lo vamos a llamar síndrome de Down. ¿Cuáles son sus características? Pues poseen cierto enanismo estas personas, así también tienen hombros anchos, tienen una deficiente capacidad cerebral, sin embargo destacan con su inteligencia en ciertas áreas y en ese sentido no son individuos autónomos, sino que siempre necesitan de la asistencia de una persona. Y podemos considerarlo como un síndrome o una anomalía de carácter cromosómico. Así también tenemos otros problemas asociados a los cromosomas y es precisamente cuando hablamos de las mutaciones. De seguro todos hemos escuchado de la contaminación ambiental, de la radiación que produce que los animales o así también los organismos que están alrededor de la contaminación muten. Pues es totalmente cierto, ya que afecta directamente a los cromosomas y produce este tipo de anomalía. Como vemos en el caso de esta tortuga, nació con una doble cabeza. ¿Qué quiere decir? De que este extra en cuanto a esta parte de su cuerpo es producto de una anomalía que incluso puede poner en riesgo lo que es su salud. Y todo proviene de problemas a nivel cromosómico al momento de la fecundación. Así también tenemos otros síndromes dentro de lo que es el espectro humano, como lo es el síndrome de Turner, el cual se caracteriza por afectar directamente a las niñas. ¿En qué consiste? Pues nacen con lo que es un cuello estrecho, un cuello corto, así también desarrollan un problema hormonal en el cual producen más testosterona que progesterona. La testosterona, como muy bien sabemos, es la hormona que caracteriza al sexo masculino y por ende en ese sentido desarrolla más características orientadas a ese sexo. En cuanto al desarrollo anatómico, así también de su voz, asimismo en cuanto al vello en general, desarrollan lo que son cualidades contrarias a lo que es propiamente su sexo, incluso afecta lo que es el desarrollo de los órganos sexuales. Así también tenemos el síndrome de Klinefelter, que es otro síndrome asociado directamente a la parte de los cromosomas. En ese sentido, hay un problema en el cromosoma
17 en ese par respectivamente y produce lo inverso que el síndrome de Turner. ¿Qué produce? Pues afecta directamente a los niños, produce más progesterona, que es la hormona femenina, que la testosterona. Y también genera lo que es un cuello corto, nace con eso el individuo, hay poco desarrollo en cuanto a rasgos masculinos y así también afecta directamente a los órganos sexuales. Y estos problemas, como les mencionaba, tanto el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner y así también las mutaciones que pueden dar como resultante de una malformación o la formación de dos extremidades, son productos directamente de anomalías cromosómicas. También tenemos parte de los avances que ha tenido la ciencia en cuanto a la ingeniería genética. Hoy en día la ciencia está avanzando a pasos agigantados. Y en ese sentido, como de seguro hemos escuchado de la ingeniería mecánica, ingeniería en sistemas, así también ingeniería sísmica, entre otras ingenierías, existe una rama de las ciencias que es parte de las ingenierías y que se encarga de manipular y estudiar directamente el ADN, que se llama ingeniería genética. Y a través de un conjunto de técnicas utiliza para la manipulación del ADN, el material que nos hace hacer nosotros, pues esta rama de las ciencias ya puede manipularlo, puede quitar o así también agregar lo que es un gen. Así también en el caso de la ingeniería genética puede aumentar el número de moléculas de ADN dentro de lo que es los cromosomas. Asimismo se pueden clonar células. Hoy en día hay tratamientos de células madres para tratar diferentes enfermedades como la leucemia, pues proviene de este avance de la ingeniería genética. Así también tenemos la clonación de individuos. Más adelante veremos un caso de una oveja que ha sido el primer ser vivo en el planeta Tierra en ser clonado y haberse formado dentro de un laboratorio de ciencias. Así también tenemos crear organismos genéticamente modificados o también llamados transgénicos. De seguro hemos escuchado ese término, organismos transgénicos, que son aquellas verduras, frutas, así también especies de maíz, frijoles, incluso la carne, que hoy en día están inyectando hormonas, están manipulando su ADN para que sean de mayor tamaño y aumentar asimismo la producción. Ahora vamos a analizar un caso de manipulación genética para hacer la comparación cuándo es bueno y cuándo no es correcto manipular lo que concierne al ADN. Este experimento se realizó dentro de un laboratorio en condiciones no gélidas. En otras palabras, no estuvieron dentro de un refrigerador estos grupos de tomates. Tenemos este primer grupo, es un tomate natural, es el grupo control. Luego tenemos este segundo grupo, que es un tomate que ha sido manipulado a nivel de su ARN. Y tenemos lo que es este tercer grupo, que es un tomate que ha sido manipulado a nivel de ADN. Ahora bien, si vemos al cabo de 20 días, los tomates naturales se ven claramente de que están en el proceso de descomposición. Como vemos en la vida cotidiana, se empiezan a arrugar, a perder fluidos y comienzan su proceso de descomposición. Sin embargo, a los 20 días, los tomates que han sido manipulados siguen prácticamente igual que a los 10 días de haberse puesto dentro del experimento. Ahora veamos al cabo de 40 días. Si vemos claramente, los tomates naturales ya están en su proceso de descomposición bastante avanzado. Ya hay algunos hongos y prácticamente ya está bastante avanzado y ya casi al proceso, la transición a la putrefacción. Mientras, en el caso de los tomates manipulados, si vemos claramente no han sufrido cambio alguno y se mantienen tan intactos como comenzó el experimento hace lo que son los 10 días respectivamente. Y claramente vemos de que los organismos modificados en el laboratorio, como son estos dos grupos de tomates, representan en cierta manera lo que es una anormalidad, porque soportan más el proceso de descomposición, se resisten más a las bacterias. Así también en el caso de estos grupos de tomates son asimismo a través de la agricultura intensiva rociados con lo que son agroquímicos, ya que soportan lo que son químicos muy pesados, muy intensivos, contrario a las variedades naturales que lograrían lo que es un proceso menos productivo.
Y por ende vemos claramente de que puede tener su ventaja, duran más, es cierto, los organismos transgénicos. Sin embargo, se dice hoy en día de que algunas investigaciones de que estos organismos están asociados al cáncer. Hoy en día vemos claramente que hay muchos tipos de cáncer, pues lo están asociando directamente a este tipo de manipulación, que no únicamente ocurre en los tomates, sino que también en el maíz, en los frijoles e incluso en los animales de corral, como lo son las vacas, cerdos y pollos, a los cuales se les está manipulando, inyectando lo que son hormonas para que aumenten su masa muscular y de esa manera sean más productivos, más carne. Pero ahora les hago la siguiente pregunta, con base a lo que hemos analizado en esta parte de la presentación. Si me dicen, por favor, su respuesta a esta cuestión. ¿Qué preferimos? ¿Productos naturales o productos transgénicos o también llamados manipulados genéticamente? ¿Cuáles preferirían consumir? ¿Productos naturales o los productos transgénicos que han sido manipulados dentro de un laboratorio su genética? Los naturales. Muy bien. Naturales también. Muy bien. Y en efecto, la mejor decisión es recurrir a los productos naturales, porque en ese sentido vemos de que sigue el ciclo normal de maduración, mientras en el caso de los productos transgénicos, estos suelen presentar lo que es alguna anomalía genética en general, a veces son deformes, vemos claramente que la forma del tomate natural se ve más redondo, más fresco. En cambio, a los organismos transgénicos, si se les manipula inyectándoles ciertas hormonas, así también cambiando la cadena del ADN, para que de esa manera sean productos más eficientes y así también de mayor tamaño, para que de esa manera se minimicen los costos y se beneficien a grandes empresas. Pero en el sentido de la bioética podemos decir de que es preferible los productos naturales. Ahora vayamos a la última parte de la presentación, que es la clonación, que es parte de los avances de la ingeniería genética. Hoy en día se encuentra con lo que es este proceso, los avances de la genética, tanto así de que se han logrado lo que son ciertos avances. Y cuando hablamos de la clonación, nos vamos a referir como un proceso mediante el cual se crea a partir de una célula de un individuo otro idéntico al anterior. En otras palabras, lo que hace la clonación es generar una réplica igual de un individuo. Pero ¿cómo se hace? Todo esto a nivel de laboratorio. Primero, se extrae lo que es un óvulo fecundado partiendo de la unión del gameto, tanto del óvulo y del espermatozoide. Al obtener lo que es esta célula, que es el óvulo fecundado, se manipula dentro del laboratorio, se replica el ADN y así también se pueden modificar ciertos segmentos de los cromosomas. Pues, ¿qué sucede? Que al cabo se crea lo que es el embrión, que es la primera fase de desarrollo antes de llegar a lo que es a la etapa fetal, y se coloca dentro de incubadoras, a tal manera de que todo este proceso ha ocurrido prácticamente en un laboratorio. La creación del nuevo individuo se coloca en lo que es dentro de lo que es la fecundación y así también la incubadora, y en ese sentido se desarrolla en ese ambiente que se asemeja al intrauterino hasta formar lo que es al nuevo individuo. Así como podemos ver en esta imagen, esta oveja es el primer ser vivo clonado en la historia de la humanidad, con los avances de la genética. Se llama Dolly, pueden investigarlo en internet, la cual fue creada en un laboratorio científico. Pues esta oveja que está a la par de Dolly es la copia y también clonaron a lo que es a Dolly y produjeron lo que es esta réplica de ella. Pero un interesante dato referente a los animales clonados es que dichos son estériles. Dolly y tanto lo que es su copia, su identidad a través del otro proceso de clonación, son consideradas estériles, ya que debido a la manipulación genética se da ese tipo de problema dentro de los gametos sexuales de estos organismos clonados. Y es así como la ciencia genética ha avanzado tanto
que se tiene estipulado que dentro de una década o incluso unos 15 años aproximadamente, cada uno va a poder decidir qué color de ojos, así también qué color de cabello queremos para nuestros hijos. Tanto así está el avance de esta ciencia genética que ya está entrando ya propiamente en la manipulación de óvulos de carácter humano. Sin embargo, hay diferentes cuestiones referentes a la clonación. ¿Qué tan ético es manipular el ADN? En ese sentido, podemos decir de que tiene sus riesgos, algunas anomalías genéticas, sin embargo, aún se está en proceso de desarrollo y conocimiento del genoma humano. Ahora vamos a llegar a la parte de la retroalimentación de los aprendizajes, en la cual les voy a pedir a todas y todos que me ayuden a resolver cada una de estas preguntas con base a lo que vimos en la clase. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos dice, menciona el tipo de sangre que puede presentar el hijo de una mujer con tipo O. Si una mujer es tipo sangre O, ¿qué tipo de sangre puede heredar a su hijo? Si es en relación a la emisión de la donación que puede dar, ya que la herencia es en razón a qué grupos puede donar el tipo O. Y así también tenemos parte de la pregunta de qué otros grupos de sangre puede recibir lo que es una persona con sangre tipo AB. Así que abro el hilo de participaciones para que me ayuden a resolver esas dos preguntas. ¿Qué tipo de sangre heredaría una mujer a sus descendientes que tiene tipo O? Si es en razón a los grupos que puede donar y así también en el caso del hombre que tiene tipo sangre AB, ¿qué otros grupos sanguíneos puede recibir? Muy bien, me comentan en el chat que en el caso de la mujer con tipo O, va a heredar lo que es tipo de sangre A y B a sus descendientes. Muy bien, tenemos una respuesta en el caso de la mujer tipo O, que en efecto transmitiría lo que es ese tipo sanguíneo. Las probabilidades se abrirían entre tipo O, tipo A, tipo B y tipo AB, ya que el tipo O es un donador universal y por ende la herencia de tipo sanguíneo puede ser en cualquiera de esos tipos. En el caso del hombre que tiene tipo AB, si me dicen por favor, ¿qué otros grupos le pueden donar al tipo AB? Según lo que vimos en la clase. ¿Escuchó participaciones? Acosta, Marcela Guzmán, Herrera, Jacinto González. AB no sería. Muy bien. Puede recibir también del tipo AB y así también como vimos en cada característica de los grupos, una persona con sangre tipo AB puede recibir también del tipo A, del tipo B y del tipo O, para que lo tomemos muy en cuenta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, explica los factores que pueden ocasionar mutaciones inducidas en el genoma humano. En otras palabras, ¿qué problemas o así también qué factores del ambiente pueden ocasionar cambios en el ADN que pueden resultar en síndromes como el Down, el Klinefelter y así también el Turner u otra enfermedad que sea genética? ¿Qué factores consideran que puedan incidir en ese tipo de mutación genética? Podría causar, así como el síndrome, cualquier síndrome que se pueda ocasionar en el niño. Muy bien. Excelente. ¿Qué otros factores consideran que pueden afectar
al ADN. Tanto así de que lo haga mutar. Vimos que una tortuga nació con 2 cabezas. Vimos también que en el caso del Klinefelter, se da en los niños, producen más hormona femenina que masculina, y lo contrario al síndrome de Turner, como también el síndrome de Down, que de seguro algunos conocemos un caso de ese tipo de anomalía genética. Pues, ¿a qué factores puede estar asociados? Los cromosomas Excelente, muy y bien. los genes. Muy bien, excelente. Y cuando hablamos de estas mutaciones inducidas, está directamente relacionado los cromosomas, cómo se ordenan al momento de la concepción. También, otro de los factores a agregar dentro de lo que son las mutaciones inducidas al genoma humano es la contaminación. De seguro hemos visto algún video de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, o así también hemos visto en alguna publicación el desastre nuclear de Chernóbil. Pues todo ese tipo de contaminación radioactiva, contaminación del agua, contaminación del aire, todos esos factores fuera de nosotros los seres humanos afectan directamente a nuestros cromosomas. Tanto así de que al momento de transmitir la herencia se da ese tipo de desorden. Ya que de recordar de que todo va ordenado, tienen que ir 23 pares de cromosomas para que nuestra descendencia sea un fenotipo dentro de las características normales y que no posea lo que es un síndrome. Sin embargo, cuando hablamos ya de la incidencia de esos factores, van a estar involucrados directamente en lo que son las mutaciones inducidas en el genoma humano. Ahora vamos por la última pregunta. Si me dicen, por favor, ¿a qué se debe el síndrome Down, según lo que vimos en la clase? Se podría ser porque nosotros, bueno, en realidad nosotros en general tenemos 23 pares de cromosomas y el síndrome de Down se puede dar por tener un cromosoma menos o un cromosoma de más. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Escuchamos otra respuesta para que podamos abonar los que no hemos participado aún. El síndrome de Down también es como una copia extra del cromosoma 21 o quizás por una parte del mismo en vez de los que hay 2 habituales, y por eso como a este síndrome se le llama también trisomía del par 21. Gracias, excelente. Y en efecto todas las respuestas han estado correctas. Cuando hablamos de este problema de lo que corresponde al síndrome de Down, nos vamos a referir a la trisomía 21. Tris significa 3, isomía, cromosoma. ¿Y qué sucede? De que hay 3 cromosomas dentro de lo que es el par 21. ¿Y qué va a suceder? Se va a desplazar ese cromosoma al 22, luego al 23, hasta que se va a formar lo que es un par incompleto en el 24. ¿Y qué va a ocasionar? Pues todo lo que conocemos como el síndrome Down. Muy bien, excelente. Y con ello vamos a llegar a la parte conclusiva de la clase. ¿Alguna duda, pregunta referente a lo que hemos visto? Tanto de las anomalías genéticas o grupos sanguíneos. ¿En qué puede afectar comer un alimento modificado genéticamente? En el caso de los alimentos modificados genéticamente o también llamados transgénicos, puede ocasionar enfermedades a largo plazo. Tal vez el efecto no es inmediato, no lo sentimos al momento de consumir el alimento, al transcurrir unos segundos la afectación en nuestra salud, sino que se dice de que debido al contenido de pesticidas y agroquímicos, ya que resisten mucho a los venenos intensivos que utilizan para las plagas los agricultores, eso principalmente afecta a la salud. Sin embargo, se siguen las investigaciones de cuáles son las consecuencias verdaderas que puedan ocasionar esos organismos. Pero a simple vista, como vimos en la comparativa del experimento de un grupo de tomates naturales versus un grupo de tomates transgénicos, vimos claramente que el natural sigue el ciclo normal de maduración. Sin embargo, el transgénico pasaron 40 días y aún seguía intacto, como si nada, ni un proceso avanzado de descomposición. ¿Qué nos quiere dar como indicador? Esa evidencia, pues, de que es un proceso anormal de maduración y por ende
como nuestro organismo está condicionado al consumo de productos naturales, no a los modificados genéticamente, pueden llegar a ocasionar cierto daño. Por ende, hoy en día está muy en tendencia, y de seguro hemos escuchado, de consumir local, así también de consumir productos orgánicos, que está, incluso hasta hay una moda de los productos orgánicos, que la mayoría de personas están buscando más vegetales orgánicos, fruta orgánica, y así también incluso la carne orgánica, ya que la carne que usualmente se encuentra en bandeja es una que ha sido manipulada por lo general a través de la ingeniería genética. Sin embargo, lo ideal siempre será lo natural, como nos han transmitido la herencia nuestros abuelos y en generación. Y hoy en día estamos con este problema de los organismos modificados transgénicamente, que, quieras o no, es un uso indebido bastante de la ciencia por parte de las grandes industrias. Pero la recomendación está en buscar lo orgánico. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, Dígame. y por lo de, es lo mismo, es cierto de que es por eso que los adolescentes o más bien los niños están desarrollando rápido, de una manera más rápida, por la comida, por ejemplo, al pollo que le ponen las hormonas, etcétera. Excelente. Y en efecto, eso es uno de los indicadores que manifiestan algunos de los efectos secundarios que producen los organismos modificados genéticamente. Específicamente hablando de los animales de granja, de corral, como lo son las vacas, cerdos y pollos, pues en estos animales, dentro de la industria de la carne, se les está inyectando hormonas de crecimiento. Es como, por ejemplo, acelerar en una semana el crecimiento que normalmente tiene una gallina en 6 meses, para ponerles la comparativa. Imagínense, la gallina crecerá lo que hará naturalmente en 6 meses en una semana, para hacerles la comparativa. Pues ese tipo de anomalía directamente se va y se acumula dentro del músculo y así también de la carne, y de cierta manera se ha visto de que suele transmitirse. Pero también, aparte de lo que es la carne, también están otros factores ambientales, como es la contaminación del aire, contaminación del agua, que también están involucrados dentro de lo que es este proceso de desajuste hormonal que ocurre hoy en día. Una tasa bastante acelerada de cambios que hace unas décadas, cuando no existía lo que hoy llamamos como revolución tecnológica y así también alimentaria, no existía. Si le preguntan a su abuelo o a su abuela, le pueden hacer la consulta de cómo era antes la alimentación y les dirán prácticamente que era natural. Solo se basaban en plantas, en verduras, no existían los venenos para la agricultura, todo era natural. Pues ahora este cambio es producto de la ingeniería genética, incluso todas las golosinas, así también todas los productos procesados son debidos a este tipo de cambios que ha sufrido lo que es la tecnología agrícola. Muy bien. Si no hay más preguntas, dudas, si está todo claro, por favor me confirma en el chat para dar por cerrada con la clase de este día. Para en el caso del documental, se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ya que estamos casi al término del tiempo, para que lo puedan ver. Yo se lo sugiero que lo vean, ya que es bastante interesante, porque trata de enfermedades raras. De seguro creemos de que el síndrome de Down, o así también Klinefelter y Turner, que vimos en la clase, son raras, pues hay unas enfermedades mucho más raras que son y aparecen entre 2 personas de cada millón. Imagínense, solo hay 2 personas con esa enfermedad de cada millón de seres humanos. Como por ejemplo la piel de reptil, que aparece un caso de una señora que tiene esa anomalía genética, la cual la hace que produzca una exagerada cantidad de piel, tanto así que se asemeja su piel a lo que es un reptil. Así que sin más, muchas gracias para las personas que me confirmaron en el chat. Vamos a dar por cerrada la clase. Si tienen alguna duda, pregunta, siempre estamos a la orden para servirles. Asimismo, para los estudiantes que van a trabajar proyectos de ciencias naturales, por favor enviar su ficha
que es el formato de plantilla que llenó con su docente orientador para realizar una respectiva revisión. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y muchas bendiciones para ustedes y su familia. Adiós, Buen día. profe. Muchas gracias.